En Chocó están los hospitales que a nadie le importan. Llamado del Senado para mejorar las condiciones sanitarias en ese departamento. Tuluá padeció su peor semana. Las bandas tienen sitiados a varios municipios del valle. De todas las formas, Colombia sigue gritando no al reclutamiento de menores. Bogotá enfrenta ola de asaltos express a tiendas y restaurantes. Nada ni nadie parece detener a los feminicidas en Colombia. Comienza la cuenta regresiva para la reforma a la salud. Cáncer infantil, segunda causa de muerte en niños después de los accidentes de tránsito. NS Noticias con Carol Dau y Marcela Baena. Buenas noches. Los paros armados, la violencia y la pobreza no son los únicos males que deben enfrentar los habitantes del Chocó. En el sur del departamento está el municipio de Sipí y su hospital es una vergüenza. Por eso, la indignación de los senadores y el urgente llamado al gobierno para que mejore de una vez por todas las difíciles condiciones sanitarias de esa olvidada región. Necesitamos la presencia de la gobernadora del Chocó, aquí en el municipio de Sipí. Y es que el inconformismo no da para más. El municipio de Sipí está ubicado en la parte sur del departamento de Chocó. Está a 75 kilómetros de Quibdó, capital del departamento. A su casco urbano llegan los habitantes de 8 centros poblados buscando atención médica, abastecerse de alimentos y buscar solución a sus problemáticas. Nuestros habitantes se están muriendo. Hemos decidido unirnos y cerrar el centro de salud. Ellos aseguran que merecen ser tratados con respeto, como a la mayoría de colombianos, y no con la desidia y la insalubridad de las imágenes que les vamos a mostrar. Este es el laboratorio. Y hay más grillos y cucarachas que reactivos para exámenes. El cuarto de esterilización. De popó de rata y de todo. El área de hospitalización. Y aquí se supone que es un paciente donde lo van a cortar el área de hospitalización. Materiales que parecen de la guerra civil. Y este es el consultorio de odontología. Ahora pasemos al área de desechos hospitalarios. No hay ningún control sanitario. Hoy día el casco urbano de Sipí y sus alrededores tienen una epidemia de paludismo. Aquí trabajaba el bacteriólogo. Es esto lo que indignó a ciudadanos. El bacteriólogo abandonó el centro de salud porque no contaba con los reactivos para hacer las pruebas necesarias. Esta es la IPS que presta atención de salud en Sipí. Es por eso que hoy desde el Congreso piden que se voltee a mirar al Chocó y de una vez por todas los ayuden con condiciones dignas de salud. Porque es que hoy ellos tienen unas asignaciones importantes y en medio de las dificultades tampoco es para que un hospital esté como el que me acabas de presentar. Eso no tiene presentación ni nombre. Hasta allá tampoco podemos llegar. ¿Qué pasa con los recursos pocos que llegan? Y es que es por este tipo de situaciones que se hace necesaria una reforma a la salud en nuestro país, donde podamos garantizar las condiciones óptimas para la prestación del servicio de salud. Muchos salen a otros municipios a buscar ayuda, pero el paro armado que vivió en los últimos días, el departamento obliga a permanecer enfermos en la población. Hay que garantizarle a las comunidades que puedan tener sus libres movimientos en los territorios y puedan resolver sus necesidades. La comunidad en general de Sipí y los senadores piden a todos los organismos de investigación, a la Secretaría de Salud del departamento, a la Superintendencia de Salud, que actúe cuanto antes, pues aseguran que esto es indignante. Mientras tanto, en los últimos días, el municipio de Tuluá, en el corazón del Valle del Cauca, ha enfrentado tiempos realmente difíciles. La ciudad aún no se repone de los incendios y los desórdenes provocados por las bandas que controlan los robos y las extorsiones en toda la región. Una ola de violencia afecta al municipio de Tuluá en el departamento del Valle del Cauca. Disturbios, quemas de vehículos, atentados y ataques sicariales contra agentes de tránsito han llevado a que la ciudad esté militarizada. He propuesto que la fiscal encargada, Marta Mancera, esté en las próximas horas despachando en el municipio de Tuluá
generando las instrucciones y acciones para poder acabar con esta ola de terrorismo en el municipio, pero que también esté el ministro de Defensa. Los consejos de seguridad que han ocurrido en el departamento, además de unos titulares y anuncios de pie de fuerza, no han traído acciones concretas, verdaderas, sustanciales. Según cifras del mecanismo de monitoreo de la Jurisdicción Especial para la Paz, en los últimos años se han presentado 115 homicidios selectivos, 36 tentativas de homicidio, 31 amenazas, 14 casos de extorsión y 10 actos terroristas a manos de bandas criminales en Tuluá. Por eso, la exigencia de la presencia institucional por parte del Estado y acciones concretas también hacen parte del llamado realizado por los congresistas. No solamente es reforzar con policía y ejército, también le pedimos a la Fiscalía y al Consejo Superior de la Legislatura que nos aumenten con fiscal y con jueces para que estos bandidos sean prontamente judicializados. El restablecimiento del orden público en Tuluá continúa avanzando con puestos de control, refuerzo en puntos críticos y más de 120 uniformados de la Tercera Brigada del Ejército desplegados en la población. Las cárceles en el país se volvieron verdaderamente inmanejables, a tal punto de que no solo son centros donde se origina gran parte de las extorsiones a los ciudadanos en Colombia, sino también una evidente y real amenaza contra la vida de los guardianes del IMPEC. Uno de los grandes problemas que tiene hoy en jaque a las cárceles del país es la extorsión y la criminalidad desde el interior de los centros penitenciarios. Desde el gobierno se declaró el estado de emergencia en todas las cárceles para luchar contra las pandillas y los actos violentos cometidos contra funcionarios del IMPEC en las últimas semanas. Ya desde todas las cárceles están saliendo llamadas extorsivas. Los bloqueadores de celulares no sirven y las organizaciones criminales están controlando las cárceles y desde allí operan. Construir al menos 2 centros carcelarios de alta seguridad y trasladar varios penales donde puedan operar los inhibidores de señal para los celulares, aseguran los senadores, es una parte de la solución. Para que esta gente no tenga ningún tipo de señal móvil, para eso tendríamos que sacar muchas cárceles de los centros de la ciudad. Un ejemplo, Bucaramanga tiene la cárcel en todo el centro de la ciudad. Afirman los senadores que para conjurar la crisis también es necesario tratar el problema de sobrecupo en las cárceles y realizar una reforma al IMPEC. Y lo tercero, que es lo más dramático, es que hay una corrupción muy grande en la institucionalidad. Debemos sí o sí liquidar el IMPEC. Ya es necesario que haya una guardia militar carcelaria. Lo necesitamos. Desde el Congreso se avanza en un proyecto de ley que busca ampliar la capacidad de los municipios para atender a las personas privadas de la libertad. Nuevos planteles carcelarios, desde luego no cárceles de alta seguridad, pero tenemos que resolver esos problemas que se ven en las URIs, que se ven en los municipios, de tanta gente cuyos derechos fundamentales están siendo violados porque hay un sobrecupo en todas las instalaciones. Esta es la 4ª vez que se declara una emergencia carcelaria en Colombia. La primera fue en el 2013 por hacinamiento, la segunda en el 2016 tras la liquidación de Caprecón y la tercera en el 2020 por el COVID-19. El reclutamiento de menores de edad por parte de grupos al margen de la ley tristemente sigue siendo una constante en el país. El año pasado se registraron más de 180 casos y en este 2024 las alertas continúan encendidas. El Día Internacional de las Manos Rojas se conmemora esta semana y sirve para enviar un mensaje a todo el mundo para que se detenga el uso y reclutamiento de niños y niñas en la guerra. Pasar de propuestas a acciones ayudará a construir un mejor presente y futuro para la niñez del país. Nuestros niños merecen ser atendidos en la educación, que es un proceso que ha venido avanzando, pero también se hace necesario implementar iniciativas que tiene la juventud y la niñez en el marco de lo artístico, de la danza, de la música, el deporte. Durante el 2023, la Defensoría del Pueblo denunció que se presentaron 184 casos de reclutamiento de menores de edad. Los departamentos que más casos registraron son Chocó con 37 casos, Cauca 29 casos, Valle del Cauca 29 casos, Antioquia 26 casos, Nariño 24 casos y Norte de Santander con 22 casos. Desde el Congreso estamos comprometidos en fortalecer las leyes y todos los mecanismos que protejan a nuestros menores para que no sean arrastrados por estas atrocidades. Hago un llamado a todos los sectores de nuestra sociedad colombiana para que nos unamos fuerzas en esta lucha. Proteger a nuestros niños es asegurar el futuro de nuestro país. Mientras avanzan los diálogos de paz con grupos al margen de la ley, el llamado desde el Congreso de la República es a que no se involucre más a los menores, permitiéndoles vivir una niñez digna y garantizando sus derechos.
Mientras tanto, continúa el debate jurídico sobre si es viable que la llamada segunda Marquetalia dialogue con el gobierno. Aunque la Corte Constitucional ya se pronunció al respecto, otros piensan que a este grupo solo le queda someterse a la justicia. Luego del anuncio del Alto Comisionado para la Paz, Oti Patiño, de adelantar un proceso de diálogo con la segunda Marquetalia, grupo conformado por disidencias de las FARC, nuevamente salieron voces que aseguran que esto va en contra de lo pactado en La Habana, Cuba. Desde el punto de vista legal, los integrantes de la segunda Marquetalia solo les queda el camino del sometimiento a la justicia ordinaria. Los criminales no pueden pretender burlarse del país, de la justicia, de las víctimas, cuando y cuántas veces les plazca. Para otros no existe limitación para que desertores ingresen a nuevos procesos de negociación política. El presidente de la República tiene la facultad de establecer procesos de diálogo, mesas de negociación con grupos que tengan el reconocimiento de organizaciones armadas rebeldes. Es muy importante que encontremos entre todos los caminos para que la totalidad de los grupos armados ilegales que hoy en día generan violencia en los territorios puedan acogerse a esta política de paz total. Lo que es claro es que se necesita de una ley para definir los términos de sometimiento a la justicia de este grupo. Por esta razón, en el Congreso se busca reformar la Ley de Justicia y Paz a través de una iniciativa radicada en el Congreso que además serviría para las bandas criminales. El mismo marco jurídico buscamos que pueda ser una herramienta legal para la paz que tanto anhela nuestro país, con nuevos grupos que deseen someterse a la justicia. Se espera que al reinicio de estas sesiones la iniciativa tenga su primer debate. Bogotá enfrenta una preocupante ola de asaltos express en tiendas y restaurantes de todo tipo y sus localidades, empeorando así la sensación de inseguridad que existe en la ciudad. Cada día se presenta un promedio de 400 hurtos a personas que no pueden usar el celular en la calle o ir a tomar un café o al menos montar una bicicleta de forma tranquila. Este es solo uno de los atracos masivos que se han presentado en Bogotá en las últimas semanas. Según datos de la policía, este año se han registrado 13.475 hurtos a personas, lo que hace que cada día haya más miedo en las calles. La inseguridad que hay en Bogotá es terrible. Uno ya no puede salir con nada porque lo están atracando. Por lo que uno no puede llevar el teléfono en la mano, a veces se acercan y le quitan las cosas que uno lleva. Ya se siente inseguro hasta para salir a comer con la familia. Suba, Kennedy y Engativá son las localidades donde más se presentan los hurtos. Fortalecer la presencia institucional en la ciudad es el llamado desde el Senado. Sabemos que se requiere más presencia policial, mayor efectividad en las labores de inteligencia, en las labores judiciales. Debemos estar con el ciudadano, es un derecho de protegerlo. Tenemos que buscar que efectivamente el pie de fuerza tenga también que aumentarse en la ciudad capital. Hoy tenemos 221 policías por cada 100.000 habitantes. Para expertos, son varias las causas de la situación de inseguridad que se presenta en la ciudad. Primero, que efectivamente no tenemos un sistema judicial eficaz. Segundo, que efectivamente tampoco tenemos una Policía Nacional en número y en capacitación realmente que puedan combatir el crimen. El año pasado se registraron 309.000 hurtos a personas en Bogotá, 25.000 casos más de los ocurridos en 2022. Esta semana fue anunciado con bombos y platillos el levantamiento de las 2 primeras columnas que sostendrán el metro de Bogotá. Aunque para unos es un hito importante, para muchos capitalinos les pareció el reflejo de un evidente retraso en la construcción. Por eso los senadores pidieron menos polémica y más velocidad en las obras. Una gran polémica generó el sobrevuelo que hicieron los ministros de Transporte y Hacienda sobre la primera línea del metro en Bogotá. En Trinos alertaron sobre posibles retrasos en las obras. No hay pilotes a lo largo de la vía, predios comprados y derrumbados y deforestada la 1 de mayo. Es evidente el avance en la construcción del patio taller y ahora el inicio en los 6 tramos simultáneos del viaducto del metro de Bogotá. No puede seguir el gobierno nacional en cabeza de Gustavo Petro con el capricho de destruir el proyecto de infraestructura más importante de la ciudad. Para los senadores, los bogotanos están reclamando un metro con prontitud y es hora de parar la pugna entre el gobierno nacional y el distrital. Lo primero es pedirle al presidente Petro una tregua política por Bogotá, una tregua política por la movilidad.
Los ciudadanos no les interesa cuál es el apellido que va a tener el metro, si es Peñalosa, López o Petro. Los ciudadanos lo que quieren es un sistema rápido, seguro, eficiente. Aseguraron que desde el Senado, la comisión que le hace seguimiento a la obra del metro está vigilando que se cumpla a cabalidad el contrato. Lo que resta es la ejecución y obviamente exigirle a los contratistas, bajo los estándares de calidad y bajo también las condiciones del contrato, la ejecución de las obras. Hoy los ciudadanos están haciendo reclamos porque a su juicio y con toda consideración estos predios que se han adquirido, porque se ha avanzado mucho en la adquisición predial, se están convirtiendo en focos de inseguridad. La Nación aporta el 70% de los recursos para la obra del metro en Bogotá. Este año deberá desembolsar 776.139 millones de pesos. Hoy en Políticamente en Redes les contamos lo que piensan en el Senado sobre la emergencia carcelaria que se decretó por el aumento de la violencia en las cárceles del país. Claudia Martínez. ¿Qué tal? Buenas noches. Las amenazas, atentados y homicidios contra los guardianes del IMPEC llevaron al gobierno a tomar medidas urgentes para controlar la situación dentro de las cárceles del país. El senador Gustavo Moreno, de la Alianza Verde, enfatizó que hoy las cárceles no están cumpliendo con su principal rol, que es la resocialización. Hoy necesitamos una reforma estructural y de fondo al sistema carcelario y penitenciario de este país. Las cárceles tienen que cambiar su modelo, que las cárceles se conviertan en productivas, que mantengamos a los privados de la libertad produciendo, trabajando y no delinquiendo como lo vienen haciendo hoy. El senador Antonio Correa, del partido Unión por la Gente, plantea que las celdas de los privados de la libertad deben tener vigilancia permanente. Que aquellos privados de la libertad que insistan en la extorsión, en generar miedo y en generar derramamiento de sangre y secuestro desde las cárceles, deben tener vigilancia permanente, con cámaras instaladas dentro de las celdas las 24 horas. En lo corrido de 2024, la violencia de género y los feminicidios van en aumento, lo que ha disparado las alarmas por la pronta implementación de la alerta rosa. La ley fue aprobada el año pasado y cuya implementación debe darse antes del 8 de marzo. La senadora Angélica Lozano dijo que hay avances en la implementación de algunas acciones por violencias basadas en género. Sin embargo, no son suficientes. La implementación de la alerta rosa está en peligro. Aida Bella, senadora del Pacto Histórico, comentó que los feminicidios en Colombia deben parar. Creemos que esto debe avanzarse porque la ley Rosa Elvira del 2015 todavía no se cumple. Tenemos unos feminicidios terribles ahora cometidos por extranjeros. Estos casos que realmente conmueven el país. Para el cierre, dos noticias. La primera es para recordarles la próxima audiencia de regiones autonómicas que se realizará el 8 de marzo en la ciudad de Medellín con presencia del presidente del Congreso, Iván Name. Y la segunda, la Academia de Gestión Pública fue galardonada con el Premio Internacional de Liderazgo otorgado por The Global School for Social Leaders. Este reconocimiento para Colombia se dio en Viena, Austria, frente a más de 200 líderes europeos y latinoamericanos. Hasta aquí Políticamente en Redes. Nos vemos la próxima semana. Claudia, gracias. Y nada parece detener a los feminicidas en Colombia. Este año ya se han registrado más de 30 casos, 30 mujeres víctimas fatales de la absurda violencia. Senadoras de la Comisión de la Mujer pidieron un informe sobre el avance de las leyes aprobadas para proteger a las mujeres en el país. Los casos de violencia contra las mujeres parecen no detenerse. En tan solo 46 días que lleva este año, 33 mujeres han sido víctimas de feminicidio y otras más están en posible riesgo. La Procuraduría General de la Nación ha generado ya 84 alertas para intervención del Ministerio Público en los trámites de medida de protección en que se advierte riesgo de feminicidio. De acuerdo con el reporte dinámico de feminicidios, el año pasado se registraron 525 casos, por lo que desde el Senado piden endurecer las sanciones contra este delito. Y eso implica un trabajo de educación que es sostenido desde el colegio, pero en valores, desde casa, y una acción de la justicia eficaz, porque si no pasa nada con los feminicidios, se transmite el mensaje de esa lógica de dominación machista. Sí se puede, eso ya hágale. También piden articular las medidas para garantizar la protección de las mujeres víctimas de todo tipo de violencia. Yo invito a que todos los organismos involucrados en esto actuemos de manera inmediata a la primera señal y así evitamos
que más mujeres sean asesinadas. Frente a la declaratoria de emergencia por violencia de género, desde el Ministerio de la Igualdad mencionaron el trabajo adelantado. La creación de cuerpos élites en la policía y en las fuerzas militares, como se planteaba ahora desde el año pasado en diálogo con la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer. Las regiones más afectadas por este delito son Antioquia, Bogotá, Valle y Cauca. La Comisión Sexta del Senado jugará un papel protagónico en lo que queda de esta legislatura, pues allí serán evacuados temas fundamentales para la sociedad, como la reforma a la educación y el futuro de las vías terciarias para reactivar el agro en el territorio nacional. Serán tramitadas la reforma a la educación y la segunda, la reforma a los servicios públicos. Pero también algo fundamental y de lo que poco se habla, la alta cifra de muertos y heridos por accidentes de tránsito en el país y de la que es responsable la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Una causa de muerte recurrente en Colombia, los accidentes, y creo que es necesario revisar con mucho rigor qué está pasando con la agencia para saber si se justifica que exista o no como una dependencia del Estado pagada con los tributos de todos los colombianos. El debate también estará en torno al turismo y el alto costo de los tiquetes aéreos. Otro aspecto que se abordará es la red de vías terciarias, los peajes, la 5G y cómo abaratar el transporte de carga. Tener una ley de ferrocarriles que rehabilite el Sistema Nacional de Ferrocarriles para rebajar los precios de la carga que están causando tanto impacto en la canasta familiar. En la Comisión Sexta también se evalúa dar trámite a la regulación de la inteligencia artificial, el uso de las redes y la Agencia Nacional de Seguridad Informática planteada en el Plan de Desarrollo. Y mañana comienzan las sesiones legislativas en este nuevo año y con ellas las discusiones de varias reformas que están pendientes de ser tramitadas. Una de ellas, la reforma a la salud, que deberá discutirse en la Comisión Séptima y luego en la plenaria del Senado para convertirse en ley de la República. Actualmente en el Legislativo hacen trámite 2 iniciativas dirigidas a cambiar el sistema de salud colombiano. Una de ellas de origen gubernamental y otra congresional radicada por la oposición. La del gobierno está siendo tramitada como una ley ordinaria por las comisiones séptimas de Cámara y Senado que tratan temas de salud. Esta necesita ser aprobada en 4 debates, de los cuales ya ha superado 2 en la Cámara de Representantes y ahora le restan 2 en el Senado para convertirse en ley. La otra reforma que cursa en el Congreso es la de la oposición, la cual está siendo discutida en la Comisión Primera del Senado como ley estatutaria. Esta necesita superar 4 debates. Para muchos, la discusión de esta reforma debe darse por la Comisión Primera y no por las comisiones séptimas, por donde avanza la del Gobierno Nacional. La ley quinta, que dice que todo derecho fundamental, procedimiento que se haga al respecto de modificación de derechos fundamentales tiene que tramitarse como una ley estatutaria y por la Comisión Primera. Para algunos senadores, la reforma planteada por el gobierno de Gustavo Petro es la que necesita el país, ya que el actual modelo de salud por años ha demostrado deficiencias. El sistema de salud que tenemos hoy en el país, liderado por las EPS, es un sistema que fracasó. Este sistema ha permitido que 1.600.000 personas mueran. Lo que nosotros hemos propuesto y está aquí en el Congreso hace 6 meses es una reforma a la salud para la vida. Para senadores de oposición, el cambio en materia de salud no debe ser de raíz como la plantea el Gobierno Nacional y más bien se debe construir sobre lo construido. Que los colombianos sigan teniendo el derecho a escoger quién los asegura. El que quiera salud pública puede escoger salud pública. El que quiera salud privada puede escoger salud privada. Es importante aceptar que hay modificaciones que deben ser transformadas, como por ejemplo la eliminación de barreras administrativas para la atención en salud. Las 2 reformas que hacen trámite en el legislativo generan gran controversia, por lo que su futuro es incierto. En el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil, hablamos con algunas familias que han tenido que enfrentar esta enfermedad y los obstáculos que muchas veces se enfrentan también para recibir una atención oportuna. Y también hablamos con senadores que proponen soluciones para mejorar el tratamiento para quienes padecen este mal. Con esta historia de pequeños valientes, los dejamos por hoy. Gracias por acompañarnos. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Hasta entonces. Atiana y Chaira son unas de las menores que anualmente deben enfrentar el cáncer infantil. Sus madres han tenido que aprender cómo hacer frente a esta enfermedad, no solo en el tema personal y familiar, sino con el sistema de salud. Al principio me fue difícil
aceptar la enfermedad de la bebé, ya que no tenía conocimiento de la enfermedad. Ahí sí fue como muy duro porque Chaira sí tuvo unas dificultades para las quimioterapias. A veces no llegaban esas quimios. El 60% de los menores que padecen cáncer logran sobrevivir si reciben una atención oportuna y de calidad. Por esto el llamado de estas familias es a garantizar los servicios de salud de manera inmediata. Que la salud la mejoren harto, porque es que yo también tuve muchas dificultades con mi hija por esos medicamentos. Cada año se detectan 1.800 nuevos casos de cáncer infantil. Lograr un diagnóstico oportuno es fundamental para salvar vidas. Tema propuesto desde el Senado. Estamos impulsando un proyecto de ley que pone énfasis en el diagnóstico temprano, porque sabemos que es clave prevenir y tratar el cáncer infantil. Implementar las leyes ya existentes es otro de los llamados de los senadores, quienes piden reglamentar la ley Jerónimo, que crea el registro público de donantes de células madre. Queremos pedirle que lo reglamente lo antes posible. Este registro se traduce en celeridad en los procesos, se traduce en más y mejor tecnología, pero sobre todo se traduce en tiempo y oportunidad para los pacientes y niños diagnosticados con cáncer. Actualmente en Colombia hay 7.801 menores diagnosticados con cáncer, siendo la leucemia el tipo de cáncer más frecuente.